Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el templo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos profetas y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeran: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amados hermanos, ya entramos en la parte escatológica del ministerio del Cristo. Estamos a máximo 2 días de su crucifixión. Jesús se encontraba en la ciudad capital llamada Jerusalén, y el ministerio del Mesías nunca había sido tan intenso. Los principales sacerdotes parecían haber sido derrotados, pues no se aparecieron más, y Jesús disfrutaba de una fama multitudinaria, pero la fama es traicionera, así como la lealtad de uno de sus discípulos. Si hay una parte de la religión judía que jamás salía de la mente de los hebreos, era la esperanza de la llegada del Mesías prometido. Esto estaba tan presente en su mente que no había judío que no supiera, por lo menos lo mínimo, de los detalles que debía cumplir aquel hombre tan esperado. Por ejemplo, tenía que nacer en la ciudad de David, esto es, en Belén. Tenía que ser de la sangre del rey David. Tenía que haber vivido un largo tiempo fuera de Israel, en la tierra de Egipto. Porque de Egipto llamé a mi hijo, dijo el profeta Oseas. El poder de Dios se manifestaría en él con milagros asombrosos. Incluso la profecía de que entraría montado en una cría de asno se acababa de cumplir. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esta fue la profecía de Zacarías. Pero fuera de estas profecías, habían otras profecías que los hebreos no habían interpretado correctamente. Ellos, por ejemplo, creían que aquel Mesías sería un caudillo militar que derrotaría a todos los imperios de la tierra, empezando por los romanos, y que en ese mismo momento histórico conquistaría el mundo entero, con Israel como su pueblo escogido. Bajo su perspectiva, aquella conquista iniciaría inmediatamente después de su proclamación como rey. Los reinos de la tierra se le opondrían y él los vencería a todos
con el poder de su fuerza. Y eso era lo que ellos esperaban cuando Jesús atravesó aquella puerta montado en el pollino y ellos gritaron: Hosana ben David, Baruch atah beshem Adonai, que significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, ¿qué sucedió después de aquella proclamación? Nada. ¿Dónde estaban los ejércitos? ¿Qué pasó con la gran revolución? Es más, algunas horas después, muchos de ellos escucharon cómo Jesús mismo dijo: ¿ven este templo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto era inaudito. Se suponía que el Mesías protegería Jerusalén, más aún su templo. ¿Cómo es esto de que el templo sería destruido? Mucha gente lo seguía buscando, pero en parte de ellos ya se gestaba una terrible sensación de decepción. Este Jesús no era lo que ellos habían imaginado, no era el Mesías que ellos querían. Y entonces estamos seguros que muchos de ellos habrían pensado: ¿no será que después de todo los líderes religiosos de Israel tenían razón al llamarlo impostor? Esto explica que, algunos días después, muchos de estos mismos hebreos ante Pilato gritaron: crucifíquenlo. Pero, mientras todas estas cosas cuajaban en la mente de los hebreos, Jesús ya había salido del templo y, como acostumbraba cuando anochecía, se dirigió al monte de los olivos, donde solía apartarse para orar. Sus discípulos lo siguieron y en la intimidad de la noche le preguntaron. Versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos se referían a la última profecía dada por Jesús en las líneas anteriores, esto es, que el templo sería destruido. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos ya habían entendido que Jesús no había venido como un caudillo militar, por lo menos no aún, pero ellos sabían que llegaría el momento donde, para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías, o sea Jesús, sí vendría a conquistar el mundo. Y es eso, el momento de su segunda y definitiva venida, lo que ellos querían indagar. Y entonces le preguntaron: ¿qué señal debemos esperar para que esto suceda? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Así como los discípulos en aquel momento, muchos otros de sus discípulos, años y siglos después, se harían añorantemente las mismas preguntas, y esto los haría muy vulnerables a caer en las mentiras de falsos maestros y falsos profetas. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En nuestra añoranza vemos señales por todo lugar, pero Cristo nos pide que seamos prudentes. Mirad, no os turbéis, nos dice Cristo, aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Cosas similares pasaron antes de que Jesús dijera estas palabras y también sucedieron después. Pero Jesús ahora está hablando de una escalada en violencia y maldad tan colosal que no se había visto jamás en la historia, ni que se volverá a ver jamás. ¿De qué momento de la historia del futuro está hablando el Cristo? Pues de la gran tribulación. Los jinetes del Apocalipsis han sido desatados, las copas de ira se están derramando y la tierra está en un caos tal como nunca se ha visto en nuestra historia. El principio de dolores habla de una escalada de desastres nunca antes vista, como los dolores de una mujer que son cada vez más reiterados e intensos cuanto más se acerca el alumbramiento. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amados, permítanme repetirlo. Esto que está describiendo el Cristo sucederá en la gran tribulación, el momento de la historia del futuro posterior a que la iglesia ha sido arrebatada. Pero recuerda que en el momento que Jesús dice estas palabras, Él estaba hablando a sus discípulos, todos ellos judíos, y todo esto antes de que haya descendido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿A dónde voy con esto? A que los 12 discípulos aquí, en esta porción, aún no están representando a la iglesia.
sino que más bien ellos están representando a la gran multitud de judíos que quedarán en la tierra después del arrebatamiento y que, por causa de aquel evento magnífico, se convertirán a Cristo indefectiblemente. Ellos, por la dureza de su corazón, se habrán quedado en la peor época de la historia, por lo tanto tendrán que ser testigos presenciales de las terribles desgracias que sucederán aquí en la tierra. Tal cual está diciendo el Cristo, el mundo entero, en todos los países y lenguas, los odiará. Porque en ese tiempo aciago, en medio de las grandes desgracias, se levantará un solo gobierno mundial que acopiará por la fuerza y la violencia a todas las convulsas naciones del mundo bajo una sola, quebradiza y ruin bandera, la enseña del anticristo. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Les recuerdo, estamos hablando del tiempo de la gran tribulación que dará inicio después del arrebatamiento. En aquel tiempo deleznable, muchas cosas habrán cambiado. Y aunque la gracia de Dios aún se derrama sobre los que creen, ya no habrá otro arrebatamiento. Los que pongan su fe en Cristo en aquella hora funesta tendrán que perseverar hasta que su vida sea cegada en el matadero. Pero muchos de ellos apostatarán y traicionarán a sus hermanos. Otros, en su desesperación de encontrar un respiro o una salida más rápida, se irán tras falsos profetas o falsos cristos. Todas estas cosas, repito, son una intensificación nunca antes vista de la maldad que ya hay en la tierra. Si hoy ya se han levantado falsos profetas y falsos maestros, ¿te imaginas cómo será en aquel tiempo atroz? Pero en medio de tanta confusión y tanto dolor, así como habrán muchos que apostatarán, aún habrán muchos más que perseverarán. Las demás profecías escritas sobre este tiempo hablan de una gran cosecha de almas. Aquellos que serán salvos en aquella aciaga hora son conocidos como los santos de la tribulación y se cuentan por millones. Su labor en esta tierra será tan prolífica que no quedará zona del planeta donde el evangelio no haya sido predicado. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es justo aquí cuando los cielos serán abiertos y aquel que ascendió y fue cubierto por las nubes será visto descendiendo desde el mismo cielo por todas las gentes de la tierra, trayendo consigo a sus ejércitos, que no están vestidos con armaduras ni atuendos de guerra, sino de lino blanco, fino y resplandeciente, pues no vienen a luchar, sino a observar y dar gloria a aquel que con su solo poder se enfrentará a todos los ejércitos de la tierra, tanto humanos como demoníacos, y los vencerá. Y entonces, habiendo llegado al punto más álgido de la profecía, Cristo decide volver un poco en el tiempo para hablarnos de una señal clave que sucederá antes de aquel día final. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Jesús está hablando sobre el momento en que el anticristo, luego de que el último templo de Jerusalén haya sido construido, se sentará en aquel lugar proclamándose a sí mismo el Dios de esta tierra. Esa es la abominación desoladora de la que hablaba Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque lo que venga después de este funesto momento es inenarrable. Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, dice Jesús. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús está volviendo sobre sus primeras palabras para reiterar esta tan importante advertencia.
Versículo 23. Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El poder de Satanás y sus demonios campará con absoluta libertad sobre la tierra. Y, aunque sabemos, habrá un anticristo con su falso profeta gobernando el mundo, también habrán otros falsos mesías y falsos profetas intentando engañar a aquellos a los que el primero no pudo atrapar. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes, continúa Jesús. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nadie tendrá que decirles a dónde mirar, porque su descenso será tan glorioso que no habrá quien no se entere de que por fin está sucediendo. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, concuerdan las Escrituras en Apocalipsis 1:7. Aquel que estuvo muerto y hoy vive, descenderá para hacer justicia, y junto con él, desde el cielo, vendrán los suyos. O debo decir, ¿vendremos? Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.